¿Cómo están, queridos estudiantes? Les habla Rubén Arbañil Rivadeneira. Vamos a trabajar la semana número 16 de esta práctica correspondiente al ciclo ordinario 2017. Bien, vamos a resolver este problema número 1. Dice, si A es la solución de esta ecuación que está planteada por acá, determine el valor de n. Muy bien, se trata entonces de encontrar la solución a esta primera ecuación y la solución de esa ecuación está dada por el valor de A, luego lo vamos a reemplazar en esta expresión n. Vamos a ver. Para empezar, tendríamos acá lo siguiente, como punto número 1, el logaritmo en base x de x al cubo menos x al cuadrado menos 5x más 6, esto es igual a, bueno, el logaritmo de 7 en base a raíz de 7, esto es 2. Claro, se puede verificar en base a la definición. Logaritmo de 7 en base a raíz de 7 es 2. ¿Por qué? Porque raíz de 7 elevado al cuadrado nos queda 7. Ahora bien, por definición del logaritmo se cumple. Vamos a poner acá que x al cuadrado, x elevado al cuadrado tiene que ser igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 5x más 6, resulta que este es igual a x al cuadrado. Bueno, tratando de agrupar esto, nos queda lo siguiente, x al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Llegamos a esta ecuación de grado 3, una ecuación cúbica, que tranquilamente lo podemos resolver trabajando con divisores binómicos. Bueno, entonces resolviendo esto nos quedaría lo siguiente, x menos 1, x menos 3 y x más 2 igual a 0. Como repito, bastó trabajar con el método de divisores binómicos. Tenemos entonces que x puede ser igual a 1, x igual a 3 o x igual a menos 2, igualando a 0 cada uno de ellos. Ahora, pero x es base. Y por definición, la base de un logaritmo tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Descartamos esta posibilidad. Tiene que ser mayor que 0. Descartamos esta otra posibilidad. Entonces nos quedamos con este valor de x simplemente. X vale 3. Ahora bien, entonces diríamos que luego el conjunto solución es un conjunto unitario cuyo único elemento es 3. Entonces, el problema le llama A. Diríamos que A es igual a 3. Ya tenemos el valor de A. Ahora vamos al problema número 2, a la parte número 2. Como ya tenemos el valor de A, entonces tendríamos acá lo siguiente. Esta expresión n, ¿a qué cosa va a ser igual? Vamos a reemplazar el valor de a que ya ha sido obtenido. Entonces acá tendríamos el logaritmo de a que vale 3 en base 3. Y todo esto al cuadrado. Menos el logaritmo de 9 en base 3. Porque acá es a al cuadrado, ya tenemos el valor de a. Más, o en todo caso menos, porque por propiedad este exponente baja como coeficiente, haciendo uso de la propiedad del sombrero, me estoy refiriendo a este exponente menos 1, bajaría por acá, y te quedaría el logaritmo de a que es 3 en base que es 3. Se sabe que el logaritmo de 1 en cualquier base, eso es 0. Entonces acá tendríamos lo siguiente, 0 más, acá tendríamos el logaritmo de AB, o sea, de 3B, porque A vale 3, en 3, en base 3, menos
el logaritmo de b sobre a, que sería b tercios, porque a vale 3, en base 3. Ahora sí, entonces veamos, hagamos los cálculos necesarios acá. Logaritmo de 3 en base 3, logaritmo de un número en su propia base es 1, pero al cuadrado 1. Menos, logaritmo de 9 en base 3, eso es 2, porque 3 al cuadrado es 9. Menos, una vez más, logaritmo de 1, perdón, logaritmo de 3 en base 3 es 1. Ahora, en el denominador, ¿qué me va a quedar acá? A ver, ya esto es 0 porque es el logaritmo de 1 en cualquier base. Logaritmo de un producto es suma de logaritmo, entonces nos va a quedar acá logaritmo de 3 en base 3. Logaritmo de 3 en base 3. Más logaritmo de b en base 3. Ahora sí, menos el logaritmo de b en base 3, y como el logaritmo de una diferencia es diferencia de logaritmos, entonces acá se va a originar una diferencia, pero como se le está anteponiendo el signo menos, sería más el logaritmo de 3 en base 3. Estos términos se van. Este de acá, positivo, negativo. Este es 1 y este es 1. Entonces nos va a quedar así, ¿eh? Arriba, por ejemplo, ¿qué nos quedaría? Arriba nos va a quedar menos 2. Y acá nos queda 1 más 1, 2. Esta expresión resulta que es igual a menos 1 y eso lo encontramos en la alternativa B. Vayamos al problema número 2. Si esta expresión viene dada de esa manera, hay el valor de x en esta otra expresión. Entonces, para resolver esta expresión hay que encontrar el valor de h. Y h está definido así. Bueno, entonces vamos a trabajarlo. Entonces tenemos acá lo siguiente. Vamos a tratar de resolver este ejercicio empezando por tratar de simplificar esta expresión h. Entonces veamos acá. Esta unidad lo podemos escribir de la manera que a mí me convenga. Por ejemplo, logaritmo de 3 en base 3. Logaritmo de 5 en base 5. En este caso me conviene el logaritmo de b en base b. Entonces, mire, para abreviar, ese 1 lo voy a escribir así, logaritmo de b en la base b. Recuerden, la propiedad dice, logaritmo de un número en su propia base siempre es 1. Entonces acá, en el numerador me va a quedar así, logaritmo de b en la base b más el logaritmo de a en la base b. Pero por propiedad, la suma del logaritmo, ¿de dónde viene? Del logaritmo de un producto, o sea, el logaritmo de AB en base B. Voy a aplicar esas propiedades aquí, ¿ya? Entonces, rápidamente, haciendo uso de esa propiedad, acá nos quedaría el logaritmo de AB en la base B, en el denominador. Ojo. Acá nos quedaría logaritmo de b en base b menos logaritmo de a en base b. Pero la diferencia del logaritmo viene desde una división. Entonces sería logaritmo de b sobre a en la base b. Más. Acá. En el segundo submando. Nuevamente. Esto lo veo como logaritmo de a en base a. Entonces esto sería logaritmo de AB en la base A. Y esto es logaritmo de A en base A menos logaritmo de B en base B. Esto nos quedaría logaritmo de A sobre B en la base A. Trabajando con propiedades. Veamos. Esto, por cambio de base, nos quedaría, aplicando la propiedad de cambio de base, esto sería el logaritmo de AB en la base BA. Más, una vez más, acá nos quedaría el logaritmo de AB en la base A sobre B. Cambio de base, ¿no? Ahora,
Esto es lo mismo que escriba, ojo, b sobre a, yo lo puedo escribir como a sobre b elevado a la menos 1. Entonces, esto lo escribo como a sobre b a la menos 1. Y aplico esa propiedad, ¿no? Si yo tengo el logaritmo de x a la m, b a la n, entonces estos exponentes pueden salir y formar acá un cociente, o sea, m sobre n, logaritmo de x en base b. Eso es lo que voy a hacer. Rápidamente, este b sobre a lo escribo como a sobre b elevado a la menos 1. Y aplicando la propiedad que acabamos de mencionar, esta expresión la puedo escribir de la siguiente manera. Esto va a ser igual. Menos el logaritmo de a sobre b en base a sobre b. Más el logaritmo de a por b en base a sobre b. Bueno, nos damos cuenta que rápidamente estos términos se cancelan, ¿no? Este es el positivo y esto es negativo. Se van y por lo tanto este es igual a 0. ¿Qué implica? Que esta expresión h es igual a 0. Entonces vamos al paso número 2. En el paso 2 ya reemplazamos el valor que hemos obtenido de esta expresión. Tendríamos así. 16 elevado a la x más 0 es igual a 32 elevado a la 8. Vamos a escribirlo en potencia de 2, a ver. 16 es 2 elevado a la cuarta y todo esto elevado a la x. 32 es 2 a la quinta y todo esto elevado a la 8. Aplicando potencia de potencia nos quedaría 2 elevado a la 4x es igual a 2 elevado a 8 por 5, 40. Bases iguales, exponentes iguales. Tenemos entonces que 4x es igual a 40, en consecuencia x es igual a 10. Y lo que nos preguntan precisamente es halle o determine el valor de x. Y esto lo encontramos en la alternativa D. Vamos ahora sí, a continuación, al problema número 3. Determine el producto de soluciones de esta ecuación. Vamos a ver, esto lo podemos arreglar así, ¿eh? Vamos tratando de arreglar un poco la expresión. 2 elevado al logaritmo de x al cuadrado menos 5x más 15 en base 5. Este es igual a 3 en el segundo miembro de la igualdad. Lo podríamos proponer de la siguiente forma. A ver, ¿cómo nos convendría escribir acá? Logaritmo, el orden de los factores no altera el producto. Entonces primero pongo logaritmo de 7 en base 5 por logaritmo de 3 en base 7 por logaritmo de 4 en base 3. Y ahí aplicamos una propiedad que se conoce como la regla de la cadena. Logaritmo de 7 en base 5 por logaritmo de 3 en base 7, el 7 con logaritmo en base 7 se van y te queda logaritmo de 3 en base 5. Ahora, logaritmo de 3 en base 5 por logaritmo de 4 en base 3, cancela 3 con 3 y te queda logaritmo de 4 en base 5. Ajá, entonces tendríamos lo siguiente. Esto nos va a quedar así. 2 elevado al logaritmo en base 5 de esta expresión, x cuadrado menos 5x más 15, igual a 3 elevado, como repito, acá vamos a hacer algunas operaciones, este 7 con el logaritmo de 7 se van, por acá también este 3 con este logaritmo en base 3 se van, y nos está quedando ahora sí logaritmo de 4 en base 5. Ahora bien, aplicamos logaritmo en base 5 a ambos miembros de la igualdad. Entonces tenemos acá lo siguiente. Vamos a aplicar logaritmo en base 5. Nos quedaría así. Logaritmo
en base 5 de 2 elevado a la logaritmo en base 5 de x al cuadrado menos 5x más 15. Este es igual. Acá también aplicamos logaritmo. Logaritmo en base 5 de 3 elevado al logaritmo de 4 en base 5. Aplicamos la propiedad conocida como la propiedad del sombrero. Este exponente que estoy subrayando bajaría como coeficiente. Lo mismo acá. Logaritmo de 4 en base 5. Todo este exponente, vamos a subrayarlo mejor. Este exponente que lo estoy subrayando con amarillo, aplicando la propiedad del sombrero, bajaría. Nos va a quedar así. Hacemos lo mismo por acá. Nos va a quedar logaritmo en base 5 de x al cuadrado menos 5x más 15 por el logaritmo de 2 en base 5. Tendríamos lo siguiente. Esto es igual. Por acá nos tomaríamos así. Logaritmo de 4 en base 5 por logaritmo de 3 en base 5. Ahora, pero este logaritmo de 4 en base 5, este 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado y ese exponente 2 baja como coeficiente, entonces se va a cancelar. Es decir, esto lo vamos a escribir así. Logaritmo en base 5 de x al cuadrado menos 5x más 15 por el logaritmo de 2 en base 5 es igual. Repito la idea. Este 4 lo escribo como 2 al cuadrado. Y ese cuadrado, potencia 2, baja como coeficiente, nos quedaría 2 elevado al logaritmo de 2 en base 5 por logaritmo de 3 en base 5. A cancelar términos. Por ejemplo, acá, ¿qué tendríamos? Logaritmo de 2 en base 5, logaritmo de 2 en base 5. Se van. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Entonces, tendríamos el logaritmo en base 5 de x al cuadrado menos 5x más 15 igual. Este coeficiente 2, haciendo uso de la propiedad del sombrero, podríamos subirlo nuevamente y nos quedaría entonces el logaritmo de 3 al cuadrado, que es 9, en base 5. Cancelo logaritmos y nos va a quedar lo siguiente. Cancelando logaritmo nos quedaría entonces x al cuadrado menos 5x más 15 es igual a 9. Resolvamos esta ecuación. X al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Bastará tomar un aspa simple. Esto es x menos 3 por x menos 2. Entonces, resolviendo esto, nos quedaría x igual a 2 o x igual a 3. Tenemos dos soluciones ahí. Ahora, ¿qué nos piden? Determine el producto de las soluciones. Entonces, segundo y último paso. Diríamos, producto de soluciones es igual a 2 por 3, 6. Y eso lo encontramos en la alternativa B. Pasemos ahora al problema número 4. Nos dice que hay el valor de A más B si la ecuación que aparece por acá tiene conjunto solución unitario cuyo único elemento es B. Bueno, entonces vamos a trabajar esto. En base a lo que tenemos, aplicando una vez más la propiedad del sombrero, este coeficiente 2 subiría como exponente. ¿Estamos? Entonces, paso número 1. Ahí tendríamos entonces el logaritmo de x más 3 elevado al cuadrado. Es igual. Por acá tendríamos entonces lo siguiente. Aplicando el cambio de base, esto lo podemos escribir así. Logaritmo de kx en base recíprocamente.
Este logaritmo lo puedo cambiar a cualquier base. Puedo cambiar 5, base 3, a base 10 quedaría así tal como nos dieron el problema en su forma original. Pero por notación, el logaritmo en base b es el llamado logaritmo natural o también considerado logaritmo neperiano. Entonces acá nos va a quedar así. El logaritmo natural o neperiano de x más 3 elevado al cuadrado, esto es igual al logaritmo neperiano de k por x. Cancelo logaritmo y nos estaría quedando la siguiente ecuación. X más 3 al cuadrado es igual a k por x. Resolviendo esto, ¿qué nos quedaría? Bueno, x al cuadrado más 3 por 2, 6x menos kx, ordenando nos quedaría así, 6 menos k por x más 9 igual a 0. Ahora, pero el problema dice que esa ecuación tiene conjunto solución unitario. Y para que una ecuación de segundo grado, en este caso, que es la que tenemos frente a nosotros, tenga solución única, entonces, ¿qué debe ocurrir? Que el discriminante tiene que ser igual a 0. Entonces, decimos acá, solución única. Esto ocurre siempre y cuando el discriminante sea igual a 0. Es decir, ¿quién es el discriminante? B al cuadrado, que sería 6 menos k elevado al cuadrado, menos 4a, que vale 1, por c, que vale 9. Este es igual a 0. Bueno, 9 por 4, 36. Ahí se tienen dos valores para acá. Luego, resolviendo esta ecuación, podríamos decir que k es igual a 0 o k es igual a 12. 2. Ahora, pero por dato me dicen que k es 3a menos 6. Entonces decimos acá, como k es igual a 3a menos 6. Si entonces tendríamos que k vale 12, si k vale 12, tendríamos la siguiente ecuación, 3a menos 6. Pasaría al primer miembro de la igualdad, sería 18, entre 3, a vale 6. A resultaría ser igual a 6. Si a es 6, entonces, ¿qué tendríamos acá? Nuestra ecuación de segundo grado, ¿cuál sería? Luego, x al cuadrado más 6 menos k, pero como k vale 12, ojo, si k vale 12, entonces sería 6 menos 12 sería menos 6. Más 9 igual a 0. Esto está clarísimo que es el desarrollo del cuadrado binomio, que sería x menos 3 elevado al cuadrado igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 3. Es decir, el conjunto solución es un conjunto unitario cuyo único elemento es 3. Pero para el problema le llamaban B. Entonces, B resulta ser igual a 3. Ahora, como ya habíamos encontrado el valor de A, por acá vamos a subrayarlo, A vale 6 y B es 3. Lo que nos están pidiendo es la suma de ellos. Hay el valor de A más B. Y eso lo encontramos en la alternativa A. La suma de A y B, podríamos decir entonces que es igual a 9. Ahora bien, veamos el problema 5. El problema 5 nos pide, determina el conjunto solución de esta inecuación. Ya estamos frente a una inecuación. Hay que tener cuidado porque importa precisamente cómo es la base del logaritmo. En primer lugar,
Vamos a ver las condiciones para que este problema esté bien definido. Acá, por ejemplo, la base x tiene que ser mayor que 0. La base también tiene que ser diferente de 1. Eso está claro en virtud a la definición. Por otro lado, 1 menos x sobre 2, el número tiene que ser mayor que 0. Siempre que trabajamos. Acá no habría problema porque esto es positivo, dado que está tomado el valor absoluto. Entonces, trabajando esto, nos quedaría lo siguiente. El 2 pasa a multiplicar, el x pasa para acá, 1 mayor que x o x menor que 1. Entonces ahí tendríamos lo siguiente. Juntando estos resultados, nos queda así, x mayor que 0, pero menor que 1. Ahí están los valores de x que hacen que esa inecuación tenga sentido. Vamos al paso número 2. Como x es mayor que 0, ya este valor absoluto desaparece. Entonces, de acá. El valor absoluto de x, como x es mayor que 0, esto te quedaría x. Ahora, x menos 1 en valor absoluto, esto sería 1 menos x. Porque es negativo, ¿no? Si el 1 lo pasamos al primer miembro, sería x menos 1 es menor que 0. Y si es menor que 0, sale el opuesto. Ahora sí, veamos cómo quedaría nuestra inecuación. El valor absoluto de x, dado que x es mayor que 0, nos queda x. Vamos a llamarle a esta inecuación, llamémosle asterisco. Para decir así, en asterisco. Ahí vamos a tener logaritmo de x en base x. Ya sin barra, logaritmo de x en base x. Más, ahora la barra de x menos 1 es 1 menos x. Entonces ahí sería el logaritmo de 1 menos x en base x. Menor o igual que el logaritmo en base x de 1 menos x, todo esto sobre 2. Ahora, pero la suma de logaritmos, ¿de dónde proviene? De un producto. Entonces, esto sería el logaritmo en base x de x por 1 menos x. Un producto. Esto es menor o igual que el logaritmo en base x de 1 menos x en base 2. Ahora, como x está entre 0 y 1, puedo cancelar el logaritmo, pero la desigualdad cambia. Ojo, ambos miembros de la desigualdad tienen logaritmo en la misma base, que en este caso es x, pero no puedo cancelar así tan a la ligera sin saber previamente cómo es x. Y acá me dicen que x está entre 0 y 1. Y en esa situación cancelo logaritmos, porque tiene la misma base, pero la base queda invertida. ¿Correcto? ¿Qué hubiera pasado si la base hubiera sido mayor que 1? Si es mayor que 1, cancelo el logaritmo y todo queda igual. Acá nos quedaría así. X por 1 menos x, ya no menor o igual, sino mayor o igual que 1 menos x sobre 2. 1 menos x sobre 2. Pasamos a multiplicar. Pasamos al primer miembro de desigualdad y nos quedaría entonces 2x menos 1 multiplicado por x menos 1 menor o igual que 0. Entonces podemos concluir acá. Luego, puntos críticos, ¿no? 1/2 y 1. Entonces nos quedaría 1/2 menor o igual que x menor o igual que 1. Entonces, de 1 y 2, ¿qué tenemos? Ya sabemos primero que x tiene que ser mayor que 0 y menor que 1, de las condiciones. Y de 2 tenemos que x es mayor o igual que 1/2, pero menor o igual que 1. Entonces decimos acá 3.
de 1 y 2. Por un lado tenemos que x es mayor que 0 y menor que 1. Y por otro lado tenemos que un medio es menor o igual que x, pero x es menor o igual que 1. Entonces, intersectando, vamos a obtener el conjunto solución. ¿Cuál sería? El intervalo cerrado que va desde un medio hasta 1. Este sería el conjunto solución para esta inecuación, de un medio hasta 1. Eso lo encontramos en la alternativa E. Acá básicamente hay que manejar propiedades. Si ustedes se han dado cuenta, para poder resolver estos problemitas de, ya sea tanto ecuaciones como en ecuaciones logarítmicas y o exponenciales, algo que realmente tiene que ser de mucha utilidad son las propiedades que se cumplen con respecto a los logaritmos. Veamos ahora el problema número 6. Dice, el nivel de intensidad del sonido en decibeles, las unidades de B, se define como la potencia acústica por unidad de área y está dada por, bueno, ahí está la fórmula que me representa o me está calculando la intensidad del sonido, que por cierto se mide en decibeles. P, ¿quién es P? La variable P dice intensidad sonora y P sub 0, que está definido como 10 a la menos 12, es el umbral de audición. Renato se encuentra en una avenida de la ciudad de Lima donde el nivel de intensidad de sonido es de 50 decibeles. Indique cuál es la intensidad sonora en ese punto. Lo que sería P, porque P sub 0 lo tenemos. Y también lo tenemos, la intensidad de 50 decibeles. Entonces veamos acá lo siguiente. Vamos a reemplazar en esta expresión que nos da el problema. Recuerden, las variables. I es intensidad de sonido. P vendría a ser la intensidad sonora. Y P sub 0 es el umbral de audición. Entonces, en el problema, vayamos al problema. 1. Tendríamos la intensidad, ¿cuánto es? 50. Es igual a 10 logaritmo de P. No lo conozco. Y ahí P sub 0 sí está dato. 10 a la menos 12. Bueno, a resolver esto, y recuerden que lo que me interesa es la intensidad sonora en ese punto, es decir, P. Hay que despejar P. Veamos, ¿qué obtenemos acá? 50 entre 10, 5. Es el logaritmo en base 10 de P sobre 10 a la menos 2. ¿Qué más podemos hacer acá? Aplicando la definición del logaritmo, entonces la base elevada a la 5 tiene que dar t. Entonces, digo así. La base, que es 10 a la 5, tiene que dar esto. 10 a la 5 es igual a P sobre 10 elevado a la menos 12. Esto que estoy viendo, pásalo a multiplicar. Y al pasar a multiplicar sería menos 12 más 5, concluimos que P sería 10 elevado a la menos 7. Sería menos 12 más 5. Entonces, ¿cuál es la intensidad sonora en ese punto? Entonces tenemos acá lo siguiente. 2. P va a ser igual. (10 elevado a la menos 7) y las unidades sería W sobre metro cuadrado. Bueno, acá, a decir verdad, lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente, ¿no? Es resolver esta ecuación que está planteada ahí. Inclusive el problema facilita bastante porque ya nos dan la fórmula.
Lo único que hay que hacer es reemplazar los datos. ¿Quién es I? I viene a ser lo que el problema le llama el nivel de intensidad del sonido. P es la intensidad sonora y P sub 0 es el umbral de audición. Ahí hay tres variables que establecer claramente. Pero al final piden cuál es la intensidad sonora en ese punto, lo que es I. Veamos ahora a continuación el problema número 7. Dice, Isaac Newton es ampliamente reconocido por sus numerosas contribuciones a las ciencias. Una de tales contribuciones fue la ley de enfriamiento en un cuerpo o de un cuerpo, la cual se describe o se modela según la siguiente ecuación. T evaluada en T es la temperatura del cuerpo después de un tiempo T dado en minutos. T sub 0, ¿qué cosa es? T sub 0 y T sub M representan la temperatura inicial del cuerpo y la temperatura del medio respectivamente. Según esta ley, si un tazón de sopa se enfría de 90 grados a 60 grados en 10 minutos, donde la temperatura, en una habitación donde la temperatura es de 30 grados centígrados, halle el valor de la constante K. Entonces hay que reemplazar acá, para empezar. ¿El tiempo cuánto es? 10 minutos. T minúscula es 10 minutos. Entonces la temperatura transcurrido 10 minutos sería de 60, porque dice que se ha enfriado. Inicialmente la sopa estaba a 90 grados centígrados, de 10 minutos se enfrió y ahora está a 60 grados centígrados. Entonces, el T evaluado en 10, que es la temperatura transcurrido 10 minutos, sería 60. Vamos a reemplazar en la ecuación. Reemplazando tenemos. Obtenemos T evaluado en 10. Entonces me quedé acá. El tiempo transcurrido es 10 minutos. Sería TM. ¿Qué cosa es TM? La temperatura del medio ambiente. ¿Cuánto es? 30. Estoy reemplazando la formulita. T sub 0. ¿Qué cosa es T sub 0? La temperatura inicial. ¿Cuánto es la temperatura inicial? 90. Menos la temperatura del medio ambiente, 30, perdón, por E elevado a la menos KT. T es 10 minutos. Entonces sería menos 10K. El orden de los factores no altera el producto. Ahora, pero T evaluado en 0, ya sabemos que la temperatura transcurrido 10 minutos, ahí lo dice, ¿cuánto es? 60 grados. Esto es 60. $90 menos 30 sería 60 por E elevado a la menos 10K. Pasemos a restar, 60 menos 30, 30, y ese bajamos a dividir, entonces nos quedaría acá esto, 1/2 E elevado a la menos 10K. Aplicamos logaritmo natural a ambos miembros de la igualdad. Entonces acá me quedaría el logaritmo de 1/2 es igual a el logaritmo natural de E elevado a la menos 10K. Ahora bien, hagamos cuentas por acá. Esta es la diferencia, ¿no? Logaritmo de 1 menos el logaritmo de 2. Este es igual. Esto por la propiedad del sombrero bajaría como coeficiente, entonces menos 10K logaritmo natural de E. Recuerda, la propiedad, el logaritmo de un número en su propia base, esto es 1. Si cambiamos de signo, logaritmo de 1, esto ya sabemos que es 0. El logaritmo de E en base E es 1. Entonces acá nos está quedando simplemente le cambio de signo y nos quedaría el logaritmo de 2, ¿no es cierto? El signo se va, logaritmo de 2
lo que me piden es halle el valor de K. Esto de acá, vuelvo a repetir, es 1. Como segundo paso. Cancelo signo. Y no me queda entonces que 10K resulta ser igual a logaritmo natural de 2. Los signos se fueron, menos menos. Como estamos interesados en encontrar el valor de K, decimos que K es igual al logaritmo de 2 sobre 10. Este es el valor de la constante K. Logaritmo de 2 sobre 10. Y eso lo encontramos en la alternativa C. El problema 8 dice, halle la suma de elementos enteros del conjunto solución de esta inecuación. Este factor que está en el denominador, e a la x al cuadrado menos e a la x más 1, este factor, ojo, vamos a hacer un comentario por acá, e a la x al cuadrado menos e a la x más 1, esto siempre es mayor que 0 para todo x. Es siempre positivo. ¿Correcto? Es un trinomio positivo porque su discriminante es menor que 0. Bastaría hacer un cambio de variable. ¿Correcto? De la forma x al cuadrado menos x más 1. Bueno, eso siempre es positivo. Entonces, como está garantizado que este factor es positivo, simplemente lo paso a multiplicar y no ocurre nada. No pasa nada. Entonces, pasemos a multiplicar, dado que se logra demostrar que ese factor es positivo para todo x. Ese va a ser nuestro primer paso. Vayamos a lo siguiente. Paso a multiplicar, ojo, y decimos acá lo siguiente. Tendríamos la barra de e a la x menos 2 menos e a la x sobre e al cuadrado menos e a la x. Ya este factor, ojo, este factor, como es positivo, pasó a multiplicar y se anuló. Muy bien. Entonces voy a multiplicar por el factor racional, el factor conjugado del numerador. Vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Tendríamos algo así. E a la x menos 2 menos e a la x multiplicado por e a la x menos 2 más e a la x. Ya. Ahora, en el denominador, ¿qué tenemos? E al cuadrado menos e a la x. Y el otro factor sería así. E a la x menos 2 más e a la x. Todo esto es menor o igual que 0. He multiplicado arriba y abajo por ese factor, que por cierto es positivo. Correcto. Este factor que está por acá, ojo, como es positivo, porque el exponencial siempre es positivo y el valor absoluto es positivo, entonces lo paso a multiplicar y se anula. Acá en el numerador lo que nos va a quedar es una diferencia de cuadrados. Y cuando un valor absoluto esté elevado a una potencia par, la barra desaparece. Entonces acá me quedaría así. Vamos, el cuadrado primero, pero ya la barra desaparece, sería e a la x
menos 2 elevado al cuadrado menos 2 al cuadrado. Ahí está, una diferencia de cuadrados. Acá, como esto ya dijimos que es positivo, lo pasé a multiplicar y nos quedaría e al cuadrado menos e a la x menor o igual que 0. Bueno, desarrollando esto, ¿qué nos quedaría acá? Esto nos va a quedar acá, cuadrado del primero, cuadrado del segundo, nos quedaría e a la 2x. Haciendo los cálculos, cuadrado del primero es e a la 2x, con este menos e a la 2x se van. Entonces queda menos 4e a la 2x más 4, que tranquilamente lo escribo así. Menos 4 por e a la x menos 1 sobre e al cuadrado menos e a la x menor o igual que 0. Multiplico por menos 1/4 a ambos miembros de la desigualdad. Está claro que cuando se multiplica por un número negativo la desigualdad cambia. Entonces nos va a quedar así. En el numerador, e a la x menos 1. Por acá nos quedaría e al cuadrado menos e a la x menor o igual que 0. Pero de una vez vamos a cambiar el signo acá. De una vez, entonces hagamos esto, para evitar más cálculos. Cambia la desigualdad, ahora lo multiplico nuevamente por menos, sería e a la x menos e al cuadrado, menor o igual que 0. Ahora, bueno, acá lo puedes trabajar, el e a la x le puedes dar una variable, le puedes a o z, entonces z menos 1 y abajo tenemos z menos n cuadrado. Lo puedes trabajar con el método de puntos críticos y decir, por ejemplo, que e a la x está entre 1 y e cuadrado, pero entonces nos conviene escribir así. E a la x es mayor o igual que e a la 0, que es 1, y este es estrictamente menor o igual que x, e al cuadrado. Muy bien, entonces esto traería como consecuencia decir pues que 0 es menor que x, pero x es menor o igual que 2. Es decir, el conjunto solución sería el intervalo que va desde 0 hasta 2. Ahora, hay la suma de los elementos enteros del conjunto solución. ¿Cuáles son esos elementos enteros? Sería el 0, el 1. Esto de acá es estrictamente menor por la desigualdad que aparece por acá. Y acá entonces tenemos que corregir este intervalo dado que es un intervalo abierto. Por eso que decíamos, ¿cuáles son los valores de x que satisfacen esa inecuación? 0 y 1. Entonces 2. Segundo y último punto, los elementos enteros del conjunto solución son 0 y 1. Y ahora sí, lo que nos piden es la suma de los elementos enteros del conjunto solución. En este caso sería pues la suma de 0 más 1, 1. Y eso lo encontramos en la alternativa D. Ahora bien, nos tocó despedirnos. Esperamos reencontrarnos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.